Si el mundo no tuviera a María Galindo, habría que inventarla. Es una artista, intelectual, activista y creadora boliviana que ha llenado calles, plazas y gobiernos de acciones artísticas de alta política. Sus grafitis en las paredes y en las almas tienen una caligrafía inconfundible y tienen ideas que rompen los moldes y los sometimientos. Es fundadora de Mujeres Creando, grupo que en La Paz tiene una sede maravillosa llamada La Virgen de los Deseos y una radio con ese mismo proyecto político, Radio Deseo. Sus obras la llevan permanentemente a exhibiciones y bienales del mundo, pero además es autora de libros emblemáticos como Ninguna mujer nace para puta y A despatriarcar, entre tantos. Algunas de sus frases: indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. El femicidio es un crimen de Estado patriarcal. Ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista. No necesitamos derechos, necesitamos utopías. María Galindo, queremos preguntarte, para empezar así, facilito, livianito. Hola. Bueno. Hola y bienvenida. Bienvenida. ¿Qué es el feminismo? Bueno, muchísimas gracias por este espacio a todas, todes ustedes. Estoy encantada. No es una pregunta fácil. Yo quisiera empezar diciendo que el feminismo, por favor, y es que es urgente, aunque suene repetitivo, el feminismo no es un proyecto de derechos. El feminismo no es un proyecto de derechos para las mujeres, que es con lo que nos siguen jabonando y con lo que se sigue domesticando al feminismo. El feminismo es una lucha antisistémica de un sujeto muy complejo que va mucho más allá de las mujeres. Creo que no vale la pena decir que, o tal vez es urgente decir, que es brutal que hayan feminismos que pretendan llamarse feminismos y excluyan a las mujeres en prostitución. O que es brutal que hayan feminismos que pretendan llamarse feminismos y pretendan excluir a las mujeres trans. El sujeto, yo creo, del feminismo que está renaciendo en esta parte del mundo es un sujeto desde abajo. No es un feminismo que está saliendo desde arriba, es un feminismo que está saliendo desde abajo, desde las mujeres pobres, desde las mujeres jóvenes, desde las transgresoras. Yo hablo mucho de un feminismo intuitivo, que no es un feminismo que te nace porque te enseñaron feminismo, te nace de la ruptura de los mandatos que cargó tu madre, te nace de leer el cuerpo de ella, te nace de leer la calle, te nace de leer la indignación que sientes frente al feminicidio. Entonces hay un feminismo intuitivo hoy en esta tierra, Argentina, Bolivia, Chile, muy potente, muy potente, que nace de las intuiciones y de las lecturas irreverentes de este momento histórico desde diferentes sectores de mujeres. Y el feminismo es una lucha por la despatriarcalización de la sociedad. La despatriarcalización de las sociedades en las que vivimos es urgente, es absolutamente urgente. Entonces yo lo entiendo así, como una lucha por la despatriarcalización de la sociedad, que en sí funciona como utopía. El feminismo, o por lo menos en los últimos años, lo que se entiende como feminismo, ha traído términos que se han incorporado y parece que hay que repetir algunas muletillas. Empoderamiento, por ejemplo. No, yo te agradezco la pregunta porque esto es urgente decirlo. La teoría del empoderamiento no es una teoría que están haciendo desde el movimiento, sino que es una herramienta de disciplinamiento que nace desde las instituciones que necesitan disciplinarnos. Es una teoría que se ha lanzado para las mujeres, para les indígenas, para las personas con discapacidad, es decir, para todos esos otros, esas otras, esos subalternos. Y yo quiero decir lo siguiente, es decir, si el problema es el poder, porque el problema aquí es el poder, lo que necesitamos es desempoderamiento. ¿Por qué no hay talleres de desempoderamiento para banqueros? ¿Por qué no hay talleres de desempoderamiento para patrones?
¿Por qué no hay talleres de desempoderamiento para padres que se consideran cabeza de familia? Y nosotras nos gusta mucho más hablar de desempoderamiento. Obviamente el desempoderamiento no se va a dar porque todos quienes están en una estructura de poder se aferran a este poder. Así que la teoría del empoderamiento es la ficción que nos venden de que lo que nos falta es poder. No nos falta poder. Ahora, María, ¿qué nos falta? Porque yo te pregunto esto, todo lo que viene dado, ser hombre, blanco y heterosexual es lo que viene dado y avalado por el sistema. Todos los que no somos hombre, blanco, heterosexual, fuimos de alguna manera los excluidos y las excluidas. ¿Qué nos falta? Porque vos decís, el poder, bien, desempoderamiento para esto, que es la única categoría que viene dada y aceptada y avalada por el sistema. Y que no se va a desempoderar. No se va a desempoderar. No se va a desempoderar. ¿Qué hacemos lesotres? Nos rebelamos. Porque frente al poder no te empoderas. Frente al poder te rebelas. La propuesta es, en ese sentido, la de nuestras abuelas, abuelos y demás ancestros. Frente al poder te rebelas. La rebelión, la subversión, la ruptura. En vez de la idea de que una mujer, por ejemplo en Bolivia, las políticas de empoderamiento, que probablemente en Argentina se den también, las políticas de empoderamiento frente a la crisis provocada por el neoliberalismo fue endeudar a las mujeres. Yo te empodero con $500. ¿Para qué? Para que te conviertas en deudora y creas que no eres una desempleada, sino que eres una emprendedora. Son ficciones que se crean. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es primero desmontar todas estas maquinarias. Hay que desmontarlas definitivamente. Y yo creo que las jerarquías sociales son muchas y son múltiples. Es decir, no es un mundo tan maniqueo en el que estamos, en el que tú colocas al hombre blanco, heterosexual, del norte y todo lo demás está debajo. No, sino que el capitalismo tiene, y el capitalismo neoliberal tiene la capacidad de organizar las sociedades en jerarquías minúsculas que compensan a todos los de abajo en relación al que está más abajo. Entonces, pensá tú lo que representa un boliviano, una boliviana en Buenos Aires, en Argentina. Representa siempre una categoría inferior que lo puedes patear. ¿O qué representa el senegalés? Es decir, hay una estructuración jerárquica permanente. Con eso hay que romper. Sí, dentro de los excluidos también hay escalafones de exclusión. Jerarquías. Sutiles, sí. Jerarquías. Pero además jerarquías que están funcionando para amortiguar el costo de subsistencia, pero también que están funcionando como compensación para sostenerte en el lugar en el que estás. Entonces, por ejemplo, en el caso de los compañeros, yo planteo claramente, es decir, los hombres tienen en las mujeres la amortiguación del lugar de sumisión en la que están. Y ojo con eso, ojo con eso. Nosotras decimos, el machismo es la debilidad de los hombres y no su fortaleza. Totalmente. Y siguiendo con estos términos, hablamos de empoderamiento. ¿Qué te pasa con otro de los términos que aparece es la palabra género? Políticas de género, violencia de género. También me río porque, digamos, el léxico, la jerga del género se ha metido desde los barrios populares hasta las altas esferas burocráticas de todos los estados. Esto no es casual, es decir, toda esta inflamación, porque es una inflamación, hay que tomar desinflamantes, ¿no? Toda esta inflamación de la categoría de género está insuflada con dólares de los organismos internacionales para confundir a los movimientos y entre ellos a los movimientos feministas por encima de todos. Entonces yo planteo, y ahora estoy en MU dando un taller justamente donde uno de los grandes temas ha sido el conjunto de confusiones en torno a la palabra género. Se usa género como sinónimo de mujer, pero se borra la palabra mujer y por lo tanto, utilizando la palabra género, se elimina al sujeto. Cuando tú eliminas al sujeto, que eres tú, que soy yo,
eliminas la posibilidad de luchar, porque solo el sujeto se emancipa, no emancipas el género. Es Carmen que se emancipa, es Juan que se rebela, es María que se emputa, no es el género que se emputa, el género no se puede emputar. Entonces, el género sobre todo se está usando como una dilución del sujeto, como una dilución que termina confundiendo. Esto es largo de discutir, pero es importante. Entonces, y es importante que las mujeres no nos dejemos y las feministas no nos dejemos confundir. No es el género lo que queremos cambiar es el sistema capitalista patriarcal colonial. Que quede claro, la categoría de género nace en la psiquiatría, por si acaso, y se transfiere luego a la lucha feminista. Hay montones de teóricas dentro del feminismo y de los feminismos, porque no hay un solo feminismo, que trabajan sin la categoría de género. Y hay otras tantas que trabajan con la categoría de género, de acuerdo, eso se respeta, pero hay mucho trabajo institucional desde el género para simplemente confundir, edulcorar y disolver la bronca. Me da la sensación de que a veces se complejiza mucho el lenguaje como si fuera algo de especialistas, ¿viste? Como en la economía, que en vez de hablar de aumento de precios, se habla de incremento de los valores y ya te la están confundiendo. ¿Pasa algo así también en Hay el mucho de feminismo? eso dentro del feminismo. Mira cuántos maestrías en género del no sé cuántos, y carísimas, y en realidad es una cosa que hay y que está funcionando en América Latina de manera hasta cierto punto orgánica, es lo que las mujeres creando hemos llamado la tecnocracia de género, que son grupos grandes de mujeres mayormente profesionalizadas, formadas en la categoría de género, para utilizar esa categoría en función del mejor desempeño del modelo neoliberal. O sea que por si acaso hay neoliberalismo de género, hay género y desarrollo, hay políticas de subalternización de las mujeres que llevan el apellido de género. Entonces hay mucho que desconfiar y esta hiperespecialización de la que tú estás hablando tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con la construcción de esta tecnocracia al servicio del sistema. ¿Qué pensás a raíz de esto que decís? Pienso que a mí a veces me hacen ruido, es antipático de decir, pero a veces me hacen ruido las leyes de cupo. Bueno, en Bolivia están funcionando, es una receta que está bajando desde todo lado, está bajando desde arriba, está claro, está bajando desde arriba. Nosotras le hemos cuestionado muchísimo porque el cupo... Me refiero a que, perdón, Sí, no sí. es ley de cupo, cantidad de mujeres en Cantidad. un Senado, en un donde Por eso, fuere, por no es eso. garantía de absolutamente No, nada. no, pero ojalá no solamente no es garantía, sino que la ley de cupo es cuota biológica. Es cuota biológica. Cantidad de mujeres es cuota biológica. Pero además, cantidad de mujeres, no importa lo que piensen, es una cuota biológica que tiene el veto y la prohibición o el límite de no ser una cuota ideológica. ¿Me entiendes? Sí. Una mujer no está ahí por lo que piensa, sino porque es portadora de útero. En Bolivia, y se ufanan muchísimo, está saliendo un parlamento con el 54% de mujeres, el más alto de la historia, y además uno de los índices más altos de América Latina. Para maldita cosa que ha servido eso. No despenalizaron el aborto, no lo harían en ningún caso. Y por supuesto que no atendieron, nosotras planteamos varios temas sobre el feminicidio, nosotras planteamos la necesidad de una comisión parlamentaria de auditoría jurídica de los casos de feminicidio, porque la impunidad es uno de los temas más graves. Mientras una mujer es más pobre, menos acceso a justicia tiene. Eso es así. Entonces queríamos enrostrárselo al Parlamento. Entonces, la cuota es una cuota biológica que tiene que ver con lanzar a las mujeres, que somos un nuevo sujeto político, lanzarnos a las mujeres el mensaje de ustedes tienen que ser parte del sistema. El sistema lo único que necesita es la inclusión, y ahí viene esta otra palabrota, la inclusión. Inclusión de las personas con discapacidad, inclusión de las trans, inclusión de las mujeres.
No queremos inclusión, queremos revolución, queremos cambio estructural. El neoliberalismo puede incluir a mujeres y no modificarse. Puede incluir a indígenas y no modificar sus estructuras. Entonces, estas edulcoraciones tienen que ver con domesticarnos. Las mujeres estábamos construyendo y estamos construyendo utopías políticas que no pueden ser reabsorbidas por el sistema de cupos. Pero justamente crean el sistema de cupos para reabsorber esa fuerza rebelde de las mujeres frente a las políticas desde el feminismo. Y yo creo que todas estas clarificaciones son hoy urgentes, son hoy fundamentales. María, hablas de rebelión, hablas de revolución, inclusive cuando decías que hay que desempoderar, y como el poder no se va a desempoderar, hay que rebelarse. Pero ¿cómo se lleva esta rebelión y esta revolución con tiempos políticos, institucionales, que son otros? Y aparece un fantasma acá, por lo menos, no sé cómo si se usa el término en Bolivia, pero lo de hacerle el juego a la derecha. Ya, mira, no tengo la respuesta para lo que tú me estás planteando, pero observo un fenómeno que me parece fabuloso, ¿no? Que además ahí el feminismo nos ha dado, o los feminismos nos están dando lecciones. La rebelión es desde el cotidiano. Sí o sí. Es una rebelión que está en el territorio donde trabajas, que está en tu casa, que está en el sector donde estás organizada, que está en el medio de comunicación. La rebelión no está allá, no sé, en la Plaza de Mayo. La rebelión está en el mercado, en la cama, en la escuela, en la oficina, en la fábrica, en el taller. Está en todo lado. Yo creo que las feministas estamos logrando plantear eso. La rebelión está en el cotidiano. Ahora, ¿qué pasa? Hoy en día, el sistema político formal de partidos, ni en Bolivia, ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Chile, no están ofreciendo ninguna propuesta real para la sociedad que estamos construyendo y que soñamos. Lo único que están ofreciéndonos es medidas de contingencia más graves o menos graves, y nos están ofreciendo expropiación de la política. Es decir, lo que es política lo estamos haciendo nosotros, dicen ellos, y ustedes tranquilitos, que les vamos a dar el subsidio, que les vamos a dar el bono, que les vamos a dar el no sé qué. Entonces yo creo que hay un momento en el cual esta rebelión cotidiana, esta organización cotidiana de la vida, en torno de cómo queremos comer, qué queremos de libertades sexuales, cómo queremos distribuir nuestro tiempo, cómo queremos distribuir en este grupo las ganancias, cómo queremos horizontalizarlo todo. Hay un momento en que eso va a rebalsar los límites de donde estamos actuando hacia la gestión de todo. Yo tengo, por supuesto, completamente esa esperanza. Así como has visto a Macri hace pocos días mirarles bobo, sin tener nada que decirles a los y a les argentines. A los kirchneristas les va a pasar lo mismo. ¿Acaso tienen las soluciones de fondo? No, no las tienen. No las tienen. Están en manos del juego financiero internacional. Entonces, y en Bolivia pasa lo mismo. Evo va a ganar las elecciones. ¿Qué está resolviendo estructuralmente Evo? Mira, yo sé que aquí lo quieren mucho, pero Evo es un cabrón, no está solucionando nada. Evo está con el agronegocio, Evo está con el Fondo Monetario Internacional, Evo está con el sistema financiero, Evo está con los terratenientes de manejo de la tierra, Evo está con el capitalismo neoliberal extractivista, al costo que eso tenga. Porque lo que quiere es plata. Plata para el bono, plata para gestionar un gobierno semi-opulento. Entonces, las soluciones están saliendo de la gente. Y yo creo que son soluciones profundas las que están saliendo de la gente, tanto en Argentina como en Bolivia.
Cualquiera de las fábricas recuperadas es una demostración didáctica de que se puede. Entonces, no creo que estemos tan derrotados. Y el juego de la derecha, mira, en Bolivia la derecha es Evo. A mí que me disculpen. La derecha es Evo. La derecha es Evo. Evo está casado, o por lo menos metido en la cama, con todas las iglesias fundamentalistas. No va a despenalizar el aborto. Hoy tú no puedes entrar en Bolivia a un colegio a dar educación sexual. No tienen educación sexual. En Bolivia no hay educación sexual, no se instituyó la educación sexual, pero además ahora hay un acuerdo con el Ministerio de Educación para que no puedas ni entrar a dar un tallercito de estos clandestinos, barato, chiquitito, porque lo votan al director o a la profesora que te invita. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? De un gobierno reaccionario. ¿Dónde está la derecha? Ese miedo a nosotras, las mujeres creando, nos cuestionan. Oigan, pero el juego de la derecha, de la izquierda, le digo, bueno. Para mí la derecha son los terratenientes que están depredando el bosque amazónico. Ellos están con Evo, quemando el bosque amazónico. ¿Cuáles son las acciones que llevan a cabo desde Mujeres Creando? Mira, nosotras hemos hecho una cosa interesante en Mujeres Creando, que es una medida súper útil. Nosotras hacemos política concreta, le llamamos así. Porque claro, tú tienes toda una discusión de ideología, pero luego tienes lunes, martes, ¿qué pasa? Entonces hacemos política concreta. Entonces nosotras disputamos los sentidos de justicia al Estado boliviano a través de la atención de mujeres todos los días. Todos los días. Entonces eso es muy interesante porque somos una fábrica de producción de justicia. Somos una pequeña fábrica de pequeñas cooperativas que sean horizontales, que te den el tiempo para hacer política, que te den el tiempo para estar organizada y además subsistir. Tenemos la radio, entonces nosotras hacemos lo que es exactamente eso, o sea, traducir el discurso en algo que se puede tocar, comer, beber y disfrutar hoy. Porque también hay una novedad muy importante que trae el feminismo. La revolución no es una revolución finalista, que no la vas a ver, va dentro de 40 años. La revolución es algo que necesitas sentir, esa alegría, esa felicidad hoy, ahorita, porque ahorita es tu vida. Entonces yo creo que tenemos que avanzar un poco en esa lógica. Ahora, digamos, la gente, el mundo nos conoce mucho más por nuestras acciones que son espectaculares, ¿no? O sea, hacemos acciones espectaculares, nosotras no organizamos marchas. Te voy a contar una que fue divertidísima. Hubo una denuncia de acoso sexual en el canal estatal boliviano contra el director, una periodista. Y bueno, y la ministra de Comunicaciones, que era una mujer en ese momento, oídos sordos. Nosotras fuimos a lo mansas al canal, le dijimos al guardia de la puerta, tenemos una entrevista, pase señorita. Éramos como 20. Entonces pasa, y luego a lo salvaje, porque no había la tal entrevista, y conocemos bien el canal estatal, nos metimos al set de noticias. Obviamente el canal, que tiene varios sets, dejó de emitir desde el de noticias. Pero tú sabes que es un set montado. Y dijimos, no nos movemos de aquí hasta que renuncie el director. Llegaron los medios al canal estatal. No los pudieron no dejar entrar. Okay. Los medios entraron a cubrir que las Mujeres Creando habían tomado el set de noticias. ¿Desde dónde estaba yo hablando? Desde la escenografía del set de noticias del canal oficial. Bueno, mira, te juro que yo dije, bueno, ahora ¿cuánto tiempo nos quedaremos aquí? Porque este tipo se va a agarrar al cargo como... Estuvimos media hora. En media hora renunció el director. Muchas gracias, hasta luego, y nos fuimos. Claro. Huyó. Eso es política concreta. Esa es política concreta. De la que hablabas. Claro. Una política concreta que incluye, como decías recién, acciones performáticas, artísticas, comunicacionales, la radio, se han presentado en distintas muestras de arte, inclusive, ¿no? Museos importantes del mundo. Y
con todo eso, y para cerrar, es la pregunta que hacemos siempre para cerrar este programa que se llama Es la Política. María Galindo, ¿qué es para vos la política? Bueno, mira, la política es lo que, no sé, los argentinos creen que les han quitado el salario, qué sé yo. La política es eso que nos han quitado. Nos han quitado. No solo a los argentinos, a las bolivianas, a los argentinos, a las bolivianas, nos han quitado la política. Los partidos políticos han privatizado, no las fábricas, no el no sé qué, los partidos políticos han privatizado la política. Pues hay que desprivatizar la política. Por otro lado, el patriarcado y los cánones patriarcales nos dicen que política es lo público, lo colectivo, la discusión de la colectividad. Pero la visión patriarcal nos dice, la política es la discusión de lo colectivo, de la puerta de la casa para afuera. Y las feministas decimos, la política es la discusión de lo colectivo, de la puerta de la casa para afuera y de la puerta de la casa para adentro. Y de la puerta del dormitorio para adentro también. Entonces, política es la cama y el disfrute de tu cuerpo, de tus decisiones, de tus libertades sexuales, la distribución del espacio dentro de la casa, la distribución de las decisiones colectivas. Entonces, todo es política, todo es política. No podemos permitir que nos privaticen la política. Gracias, María. Gracias. ¿Terminamos otro programa? Otro más, Euge. Otro más, Flor de Entrevista. Nos encontramos la semana próxima. Dale. Esto es La Política. Es la política, estúpido. Es la política estúpida. Es la política estúpida. Es la política. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados. O si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.